Lo que acabas de ver es una brutal emboscada narco efectuada contra un subdirector policial mexicano. Fue ejecutado a sangre fría, con decenas de cartuchos que ingresaron a su cuerpo en un ataque fugaz. En suelo azteca, las autoridades no son figuras de poder, sino más bien blancos a los cuales dispararles. Quien da en el centro se lleva el premio. En los últimos años, el asesinato de uniformados y de secretarios de seguridad ha ido en aumento, poniendo en tela de juicio el poder de las instituciones mexicanas. En este video de Militarmente, queremos presentarte 3 casos tan violentos como reales para que formes tu propia opinión al respecto. Comencemos. Si bien Michoacán es un territorio violento e históricamente habitado por cárteles narco, pocos ataques fueron tan salvajes como el ocurrido el lunes 23 de octubre de 2023. Aquella no fue una jornada común y corriente. Los sicarios del crimen organizado asesinaron a una docena de agentes junto a 2 importantes servidores públicos. Pocas veces el mundo del AMPA llevó a cabo masacres de este tipo, eliminando a figuras de alto perfil, como también a gran cantidad de uniformados en un solo golpe maestro. Alfredo Alonso López, secretario de Seguridad, y Honorio Salinas Garay, director de la policía, atravesaban el poblado de El Papayo en el municipio de Coyuca de Benítez, junto a una escolta policial y 4 empleados de seguridad privada. Se encontraban allí para atender un reporte de disparos y actividades sospechosas en el área. Cerca del mediodía fueron emboscados por hombres armados que no mediaron palabra. Simplemente abrieron fuego para eliminar a todo el grupo. En cuestión de segundos, abatieron a los funcionarios públicos y a sus acompañantes, quienes no tuvieron la mínima oportunidad de defenderse. En una de las grabaciones caseras que fueron compartidas en X, anteriormente llamada Twitter, se puede escuchar varias detonaciones en lo que se presume son las inmediaciones de Coyuca de Benítez. El volumen de los disparos fue impresionante. La región se asemejaba a un territorio en guerra. Al parecer, los policías fueron superados en número por los agresores, y según testigos citados por el medio El Sol de Guerrero, las agresiones por parte de un comando armado llegaron desde diferentes puntos, lo que culminó en el abatimiento de los uniformados. También se reportó que 2 efectivos presentaban heridas graves, por lo que fueron trasladados de urgencia a un hospital local. El convoy se completaba con agentes de policía de Coyuca, 7 de los cuales fueron secuestrados por los sicarios. Luego fueron esposados y conducidos a medio kilómetro del lugar de la emboscada para ser asesinados uno por uno. Posteriormente, sus cuerpos sin vida fueron encontrados por las autoridades. Estaban amontonados, tirados sobre un montículo de arena, completando una imagen grotesca. El video que estamos viendo en este momento fue grabado por un vecino que registró las actividades forenses en la escena del crimen. Lo increíble es que Alonso López llevaba apenas unos meses en el cargo y había sustituido a Gabriel Borja Padilla, funcionario que el 1 de diciembre del 2022 sufrió un ataque a balazos en el tramo Bajos del Ejido de la carretera Acapulco-Zihuatanejo. En México, ser secretario de seguridad es un oficio de alto riesgo. En esa ocasión, los escoltas de Borja Padilla lograron repeler el fuego y el chofer pudo acelerar hasta un retén militar que estaba a 2 kilómetros del lugar en el que ocurrieron los hechos. A pesar de la reacción inmediata de la seguridad, el secretario resultó herido y su vehículo presentó 7 impactos de bala calibre .223 y 38 Super. Pero volviendo al crimen perpetrado el 23 de octubre de 2023, en su momento surgieron especulaciones sobre los motivos para semejante ensañamiento. Como era de esperarse, algunas fuentes adujeron una relación entre el funcionario acribillado y el mundo criminal. Esa acusación tiene un motivo claro.
Alonso López era cercano a Joaquín Alonso Piedra, el Abulón, incriminado por lavar dinero de nada más y nada menos que la organización Beltrán Leiva. Pese a estas teorías truculentas, los medios reportaron con preocupación el fallecimiento del secretario de Seguridad, el director de la policía y los uniformados. La situación generó pánico en el municipio, por lo que fueron suspendidas varias actividades en el ayuntamiento. Por su parte, las operaciones de la Fiscalía Estatal en la región de Tierra Caliente fueron suspendidas. A pesar de que en septiembre el gobierno federal envió a Michoacán más de 2.000 militares y guardias nacionales para reforzar la seguridad y hacer frente a los grupos criminales, la violencia en ese estado no ha cesado, según han denunciado los habitantes. En esa región se ha identificado que operan varios grupos delictivos, entre ellos el poderoso Cártel de Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, los Viagras y los Caballeros Templarios. Todos ellos combaten entre sí para dominar las plazas de trasiego de drogas. Se trata de un botín con valores multimillonarios, por lo que sacrificar algunas vidas civiles y policiales no es un problema para los sicarios. Por ahora, la única solución propuesta por el gobierno es el envío de más personal de seguridad para guerrear contra estos frentes ilegales. Un dato que brinda una idea clara del nivel de violencia que allí se vive es que entre Michoacán y otros 5 estados se concentran la mitad de los homicidios de todo el país. La lista infame se completa con Guanajuato, Baja California, el Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Son focos de muerte, donde los habitantes han aprendido a convivir con las pandillas delictivas antes mencionadas. El ataque en contra de los policías y el secretario de Seguridad se dio en el contexto del cierre de la Fiscalía de Guerrero, pues desde el 21 de octubre, la institución suspendió actividades para su personal administrativo, con el objetivo de no exponer su integridad física ante la delincuencia. Alfredo Alonso López y Honorio Salinas Garay no están solos en el infame club de funcionarios públicos que fueron atacados con todo el poder del mundo narco. En 2020, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, fue víctima de un impresionante atentado en el cual se dispararon más de 400 cartuchos de arma de fuego. En este caso, antes de conocer los hechos, es importante saber de quién estamos hablando. Hoy es un día triste, y lo es porque un grupo criminal se atrevió a atentar en plena Ciudad de México contra el jefe de la policía, Omar García Harfuch. Han atentado y asesinado a otros funcionarios de primer nivel en otras partes del país, es cierto. Pero la policía de la Ciudad de México es, detrás del Ejército y de la Guardia Nacional, el tercer cuerpo con mayor número de elementos armados en el país. Nunca se había vivido un atentado de esta magnitud en la capital del país. García Harfuch es una pieza fundamental en el esquema mexicano de la guerra contra el narcotráfico. Fue responsable de encabezar los operativos de captura de líderes de organizaciones que operan en la capital, como el de la Unión Tepito y el de la Anti-Unión. También durante su paso por la Agencia de Investigación Criminal de la ahora Fiscalía General de la República, se capturó a narcotraficantes de primer nivel como Dámaso López, el licenciado, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Previo a esto, logró también la detención de algunos de los operadores económicos más importantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Pese a las polémicas respecto a su accionar, lo cierto es que el currículum de este servidor público lo coloca como un objetivo prioritario para cualquier organización criminal que quiera librarse de un gran problema. El atentado contra Omar García Harfuch se llevó a cabo en la mañana del 26 de junio del 2020, en el conocido Paseo de la Reforma, ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec. El secretario de Seguridad Ciudadana era trasladado en una camioneta blindada cuando de repente un vehículo blanco le cerró el paso. El misterioso automóvil estaba ocupado por varias personas armadas. Se trataba de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, que estaban allí para asesinar a uno de sus principales enemigos, un policía con numerosas victorias en contra del crimen organizado. Aquella no solo fue una emboscada efectiva en cuanto a sorpresa,
sino que los sicarios también emplearon lo mejor de su arsenal. Las cámaras de seguridad de la zona lograron firmar a los autores del hecho. En la parte trasera de un camión se ve al grupo armado, todos con el rostro cubierto y portando plataformas de gran poder destructivo. Luego de recibir órdenes de uno de los sujetos, el comando desciende para emprender la ofensiva. Nuevamente recurriremos a filmaciones caseras de transeúntes que se encontraron en medio del caos para darle sonido a esta masacre. El rugido es imponente y da cuentas de la brutalidad con la que se arremetió en contra del principal referente de la policía de la capital mexicana, la tercera fuerza con más elementos en el país. Los agresores utilizaron armas largas entre las que se destacaba un fusil Barrett calibre .50, una plataforma creada para destruir materiales resistentes como paredes de concreto o láminas de metal. Es por eso que la camioneta de Harfuch quedó destrozada, con decenas de orificios de bala que penetraron en la superficie presuntamente blindada. El Barrett es una bestia cuyos cartuchos son más que suficientes para volar en pedazos las extremidades de una persona. Sumado a esa plataforma, los criminales también contaban con rifles, pistolas y, aunque parezca sorprendente, granadas de fragmentación, tal como en las películas bélicas. Estaban decididos a ponerle fin a la gestión del secretario de Seguridad, pero incluso los planes más infalibles pueden fallar. Increíblemente, Omar García Harfuch sobrevivió a ese ataque comando. El funcionario solo recibió magulladuras y heridas para nada fatales. Desafortunadamente, la balacera terminó afectando en mayor manera a sus empleados y a personas que nada tenían que ver con el asunto. En total, la agresión dejó 3 víctimas mortales: 2 miembros de seguridad pública quienes escoltaban a García Harfuch y una mujer que falleció por fuego cruzado. Esta última víctima era tan solo una civil que estaba en el lugar y momento equivocado. Posterior al ataque, los asesinos emprendieron la huida a bordo de una camioneta blanca para perderse entre el tráfico y los edificios de la ciudad. Estas son las primeras y caóticas alertas dadas a la policía. ¡Baje, rápido! ¿Qué se hizo? ¡Están tiroteando! ¡Baje! Afirmo, puesto de mando, 3 unidades de aproxima, puesto de mando, también por las operaciones ya está solicitando el apoyo. Tenemos 53, estoy próximo. Afirmo ya, pues, comandante, estamos la frecuencia de... A las pocas horas del hecho, las autoridades pusieron en marcha un operativo masivo para dar con los sicarios que atentaron contra la vida del prestigioso funcionario. Fue así que se detuvieron a 12 personas, la mayoría oriundas de México, salvo una que era de nacionalidad colombiana. Mientras todo esto ocurría, el mismísimo García Harfuch tuiteó desde el hospital en el que se alojaba para señalar abiertamente al cártel Jalisco Nueva Generación como culpable de lo sucedido. No obstante, el secretario de Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, dijo al cabo de pocos días que la autoría del CJNG no era una certeza, sino una de las tantas hipótesis que se investigaban. También añadió que por el momento no se podía descartar ninguna teoría. Además de los arrestos, el portavoz de la Fiscalía informó que las autoridades habían decomisado 13 vehículos y una gran cantidad de armamento: 5 fusiles Barrett, un lanzagranadas, 40 armas de diverso calibre, 7 granadas, 51 bombas Molotov, 39 chalecos antibalas, 96 cargadores y 2.805 cartuchos de diversos calibres, además de 414 casquillos de bala. Tras las primeras investigaciones también se revelaron detalles de la posible planificación del atentado. Al interrogar a los detenidos, se tuvo conocimiento que posiblemente fueron contratados con 3 semanas de anterioridad al evento a cambio de una cantidad de dinero impresionante.
Además, las autoridades confirmaron que los agresores se habían organizado en 4 células conformadas por 7 integrantes cada una y fueron concentrados en Ciudad de México. En total, el número de involucrados podría ser de por lo menos 28 personas. Ante la brutalidad del ataque y la pérdida de vidas inocentes, la exalcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, subrayó el papel de la policía y la fiscalía, asegurando que el trabajo para tener una ciudad en paz con justicia no se va a detener. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también se refirió a lo ocurrido ese sábado. No nos vamos a dejar intimidar y es muy importante que quede claro, nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie. Más allá de que el atentado no fue exitoso, en 2020 quedó en claro que los cárteles narco no tenían reparos en eliminar a las figuras más importantes de la seguridad mexicana. Nadie está a salvo. Al igual que los 2 primeros ataques, el último caso que analizaremos tuvo como protagonista a un importante funcionario del estado de Jalisco. No hace falta aclarar que ese territorio es una de las zonas más calientes de México en cuanto a actividad narco. Después de todo, es la tierra natal del Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización considerada como terrorista por los Estados Unidos. Es comprensible que en su terruño sean los sicarios quienes dictaminan la ley. Una mañana difícil en materia de seguridad se registró en la zona metropolitana de Guadalajara. Esta mañana fue asesinado a balazos el subdirector operativo de la policía de Zapopan, Carlos Manuel Flores Amezcua. En esta oportunidad, los hechos no ocurrieron en la calle ni en el interior de un vehículo, sino en un lugar presuntamente tranquilo, una simple cafetería ubicada en la colonia La Estancia. En la mañana de ese fatídico 13 de noviembre, Flores Amezcua ingresó allí como cliente, pero en la entrada lo aguardaban 4 sujetos armados que esperaban el momento justo para entrar en acción. De 2 mesas diferentes, un total de 4 sicarios abrieron fuego a quemarropa contra el comisario, quien se encontraba en su día libre. En pocos segundos llenaron su cuerpo de plomo hasta que cayó sin vida al piso. Acto seguido salieron corriendo hacia 2 vehículos aparcados con antelación y huyeron hacia rumbo desconocido. De inmediato los trabajadores del establecimiento dieron aviso al 911, mientras los comensales estaban desconcertados ante el horror que acababan de presenciar. Cuando personal médico arribó al local, encontraron sin vida al comisario, quien se sumó a la infame lista de servidores públicos ejecutados a sangre fría. Elementos de la policía municipal procedieron al acordonamiento de la escena, en la cual se realizaron trabajos conjuntos y coordinados con efectivos de la Unidad de Investigación de Homicidios Intencionales de la Fiscalía de Jalisco. Peritos en criminalística del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses revelaron que en total se recolectaron 18 casquillos de bala. Además, fue asegurada una camioneta Nissan X-Trail abandonada sobre la avenida Popocatépetl al cruce con Mixcoatl, en la colonia Ciudad del Sol, que presuntamente guardaba relación con los hechos. Al momento de edición de este video, esa pista no ha llevado a ningún lado a los investigadores. La policía de Zapopan calificó los hechos como un ataque cobarde. A través de redes sociales se dio a conocer que la comisaría estableció contacto con la Fiscalía General de Justicia de Jalisco para trabajar de manera coordinada en la investigación para esclarecer el asesinato de Amezcua. Por su parte, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, lamentó lo ocurrido y envió su pésame a los familiares, amigos, colegas y seres queridos del comisario. Conocí a Carlos y siempre lo recordaré con su característico liderazgo, trabajando en equipo, con disposición y compromiso por una mejor ciudad para los y los zapopanos. Así lo recordaron sus compañeros durante la procesión funeraria. Fue un buen compañero, un buen policía, muy deportista. Representamos a la policía de Zapopan, entonces recuerdos de operatividad mucho y la verdad que lo lamento mucho porque aparte de ser un buen policía, pues era un buen ser humano. Cada vez que una autoridad es acribillada por sicarios, surgen las mismas preguntas respecto a las causas del ataque.
En este caso, la policía de Jalisco no aclaró si el comisario ya había recibido amenazas anteriormente. De igual manera, tampoco se confirmó si Amezcua iba a tomar café solo o si esperaba la compañía de más personas cuando fue asesinado. Se especula que la muerte del uniformado podría estar relacionada a los arrestos efectuados durante 2023, los cuales reflejaron un aumento en los elementos de seguridad para controlar el narcotráfico. Lo preocupante es que a medida que la policía hace mejor su trabajo, los cárteles se vengan derramando sangre inocente. Entre enero y noviembre de 2023, el estado de Jalisco sumaba 22 agentes asesinados, según datos de la organización Causa en Común. Las entidades con el mayor número de casos en ese periodo son Guanajuato con 59, Guerrero con 34, Zacatecas con 25 y Michoacán con 23. Si bien el territorio de Amezcua no ingresaba en las 3 primeras posiciones, aún así se trataba de una zona peligrosa. Si bien el oficio policial es peligroso en cualquier rincón del planeta, en México, más que una profesión, es una sentencia de muerte. El hecho de que las principales figuras de la seguridad azteca sean susceptibles a este tipo de atentados nos pinta un cuadro preocupante respecto a la crisis que atraviesa el país. Desde hace años ha aumentado el ingreso de elementos femeninos en las fuerzas de seguridad mexicana, pero con esa nueva marca también se registró un aumento terrorífico en el asesinato de mujeres policías en manos de sicarios. Está claro que en México intentar proteger la ley tiene un costo altísimo y muchas oficiales lo aprendieron de la forma más violenta posible. En este nuevo video de Militarmente vamos a conocer 3 casos sangrientos que incluyen fusilamientos a plena luz del sol frente a la mirada atenta de infantes. Es evidente que los asesinos narco no conocen límites morales, ni mucho menos de género. Es por eso que no tienen reparos en cazar y eliminar a las jóvenes agentes. Comencemos con esta entrega cargada de tragedia y muerte. Dalia Espinosa Suyek era una integrante de la policía estatal, una joven trabajadora que se había unido a la fuerza con esperanzas de generar un cambio en México, un país sumido en la violencia narco. Pero además de oficial, Dalia era madre. La mañana del jueves 19 de octubre de 2023 se levantó temprano como todos los días de la semana, ya que esas son jornadas escolares y debía llevar a su hija al colegio. Salió de su casa ubicada en la calle Miel del fraccionamiento Las Abejas, Tijuana, alrededor de las 8:30 de la mañana. Las imágenes captadas por la cámara de seguridad nos permiten ver el momento en que subió a su pequeña hija en la parte posterior del vehículo. Luego ella misma ingresa y se toma varios segundos para arrancar. Una vez que emprende la marcha atrás, un automóvil le corta el paso. Del mismo descendió un hombre armado listo para eliminar a la mujer policía, pero el rifle del atacante no accionó de inmediato, lo que provocó que Dalia abriera la puerta de su auto, tal vez para defenderse, pero era tarde. El arma se activó. La tranquilidad del barrio se cortó con el sonido de múltiples disparos. Era un ataque armado narco que tenía como objetivo eliminar a la policía. Los agresores huyeron de inmediato. El auto de Dalia ya estaba encendido y siguió en reversa hasta impactar con el de un vecino. Dentro, una madre al borde de la muerte y su hija asustada luego de un ataque brutal a plena luz del día.
Lo que comenzó como una jornada normal se había transformado en una pesadilla para toda la familia. A los pocos minutos del atentado arribaron al lugar elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja. Encontraron un vehículo Ford Focus color gris sobre el carril de circulación. En su chasis había numerosos impactos de bala. Dentro, una mujer sentada con graves heridas de arma de fuego. Era Dalia quien se aferraba con todas sus fuerzas a la vida. Milagrosamente su hija no resultó lastimada, pero lloraba desconsolada junto con la pareja de su madre, Jorge Munguía Gaynor, también agente activo de la fuerza. Toda la comunidad policial de Tijuana quedó impactada por el ataque a su compañera Dalia Espinosa Suyek. No era para menos. El hecho ocurrió en la puerta de su casa y frente a su pequeña primogénita. Esa falta de escrúpulos daba una sensación de vulnerabilidad total frente al poder de fuego del crimen organizado. De acuerdo con las pesquisas, el único motivo evidente para su asesinato fue la participación de la oficial en varios operativos antinarco que dieron como resultado el aseguramiento de drogas y armas de fuego. En otras palabras, fue castigada por cumplir con su trabajo. En memoria de la oficial y madre caída, se realizó un homenaje del que participaron otros agentes, como también familiares. Agente Dalia Consuelo Espinosa Susek. Agente Dalia Consuelo Espinosa Susek. Gracias a las cámaras de video se pudo revelar el modelo del vehículo agresor y su patente. Es por eso que fue posible capturar con relativa rapidez el rodado. Dentro del automóvil se encontraron las armas utilizadas para el ataque, pero no había indicios del paradero de los perpetradores. Sin embargo, el misterio de quién efectuó el fusilamiento de la policía frente a su hija fue revelado de la forma más oscura posible. A los pocos días de ocurrido el brutal asesinato, apareció en el estacionamiento de una plaza comercial de Tijuana una corona fúnebre y una narcomanta presuntamente firmada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Ese frente, liderado por el infame Nemesio Oseguera Cervantes, logró apoderarse de toda la región a fuerza de tiroteos y asesinatos a competidores y policías. En la morbosa misiva no solo se atribuyeron el fusilamiento de la agente, sino que también lanzaron una amenaza contra un alto mando de la fuerza por estar presuntamente aliado con un grupo criminal rival. No es la primera vez que surgen acusaciones de ese tipo, pero preocupa la frecuente unidad entre fuerzas de seguridad y bandas narco. De acuerdo con información brindada por medios de comunicación, la narcomanta fue dejada en la Plaza Río, ubicada a pocos metros de la frontera con Estados Unidos. Hasta allí acudieron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para cercar la zona, bajar la misiva narco y corroborar que no hubiese presencia de sicarios aguardando a atacar. Los uniformados no encontraron rastros de criminales y no pudieron dar con los responsables de colocar esa burla tan evidente hacia las fuerzas policiales. No era la primera narcomanta de ese tipo colgada en la región. En el pasado se habían colocado amenazas a autoridades regionales y acusaciones de corrupción a oficiales y miembros de la Fuerza de Seguridad Ciudadana. Afortunadamente sí se pudo identificar a los 4 hombres que participaron en el asesinato de Dalia Espinosa Suyek. Para ello se empleó la tecnología. Pudieron rastrearlos, dando seguimiento a los movimientos de la mujer en las 48 horas previas al ataque, mediante las cámaras de seguridad emplazadas en la ciudad. Durante ese lapso, 2 automóviles iban y venían al domicilio de la oficial. Luego se dirigieron a un hotel barato ubicado a pocas cuadras. Allí se alojaron por varias jornadas esperando el momento adecuado para atacar. No contamos con más información sobre el proceso legal, pero se sabe que en noviembre de 2023 se apresó a al menos 5 personas relacionadas al brutal crimen. Al momento de edición de este video, el juicio aún continúa en marcha.
Desafortunadamente, el caso de Sujek no es una anomalía. A continuación conoceremos a otra mujer policía que fue víctima de la violencia criminal. Para ello debemos viajar hasta el estado de Sonora, un lugar caliente en los enfrentamientos entre la justicia y el narcotráfico. Lo que acabas de ver en pantalla es un gimnasio ubicado en la avenida Carranza y la calle 19 en San Luis Río Colorado, Sonora. A ese establecimiento acudía a entrenar la joven oficial Yulisa Sarají Zamora Zavala, de tan solo 21 años de edad. El miércoles 25 de octubre de 2023, la agente asistió luego de sus labores oficiales, pero no sabía que aquella era su última jornada en la tierra. Al retirarse del lugar alrededor de las 15:40 horas, un grupo armado la recibió a los tiros, asesinándola casi de inmediato. Cuando la policía arribó, se encontraron con un panorama desolador. Yulisa presentaba múltiples heridas de bala en lugares críticos. El sangrado era profuso y el diagnóstico oscuro. Finalmente, cuando llegó el equipo de paramédicos de la Cruz Roja, se corroboró que la víctima ya no contaba con signos vitales. Los peritos de la Fiscalía procedieron a comenzar con las indagatorias de campo. Al igual que en el caso de Dalia Espinosa Sujek, las primeras hipótesis respecto al motivo del ataque estuvieron relacionadas al oficio de la joven. Un detalle clave es que la balacera fue directo hacia ella, lo que llevó a creer que se trató de alguna venganza o ajuste de cuentas ordenado por una de las múltiples pandillas criminales que operan en la región. Durante su jornada laboral, los policías participan de múltiples arrestos y operativos antidroga que suelen impactar en la economía de las bandas más poderosas. Esto pone en peligro la integridad de los uniformados, pero es un riesgo que asumen al integrarse a la fuerza. Ese es el gran problema al investigar asesinatos en lugares como Sonora. Está repleto de potenciales perpetradores. Los cárteles narco abundan y todos cuentan con decenas de sicarios dispuestos a eliminar a un agente de la ley por unos pocos dólares. Si quieres saber exactamente qué tanta violencia se vive en esa región, lo mejor es remitirnos al terrorífico video filmado por una familia que quedó atrapada en medio de una balacera entre policías y narcos. ¿Te pegaron? Tírate. Más allá de la violencia que se vive en las calles, en el caso de Yulisa, había elementos particulares que hacen de su ejecución un hecho incluso más sospechoso. Puede sonar increíble, pero no fue la primera vez que la joven quedaba en medio de una balacera. En el pasado cercano había sobrevivido a un ataque semejante, aunque en aquella oportunidad no era el objetivo primordial. En aquel atentado ocurrido en 2022 en la misma región de Sonora, Yulisa acompañaba a Daniel N., quien en el pasado trabajó como director operativo de la Policía Municipal en San Luis Río Colorado. Sin previo aviso, un grupo de hombres armados abrió fuego sobre ellos, pero solo resultó abatido Daniel. Pese a lo triste de su muerte, ese sujeto no era un elemento ejemplar de la fuerza. Más bien todo lo contrario. En el pasado había trabajado como comandante de la Policía Municipal en Álamos, y ya desde ese puesto se sospechaba que colaboraba con diversas pandillas asociadas al narcotráfico. Es por eso que había sido destituido por su vinculación con la delincuencia organizada. Las pruebas en su contra eran bastante sólidas. Su muerte se relacionó de inmediato con negocios oscuros y se presumió que los autores habían sido antiguos socios del policía.
Yulisa sobrevivió a aquel ataque armado, pero su presencia y la repetición del modus operandi hicieron sospechar a las autoridades de que tal vez la joven también estaba involucrada en los negocios turbios de Daniel N. Desgraciadamente, la coalición entre el crimen y las fuerzas de seguridad es cada vez más frecuente en territorio mexicano, provocando situaciones misteriosas como la muerte de Yulisa. Pero ningún asesinato de mujer policía fue tan polémico y sospechoso como el de Cristina Zavala Hernández. Para conocer los detalles de ese hecho, debemos regresar a Tijuana, tierra de narcos y pandilleros. El lunes 4 de diciembre de 2023, en la colonia Los Álamos, ubicada en Baja California, ocurrió una brutal balacera que asustó a todos los vecinos de la zona. Alrededor de las 19 horas, dos sujetos a bordo de una motocicleta dieron alcance a un vehículo que transitaba a baja velocidad. Los sicarios no tuvieron compasión. Dispararon a quemarropa, eliminando de inmediato a la conductora en una muestra de salvajismo tristemente usual en la región. Dentro del auto estaba la oficial Cristina Zavala con casi una docena de impactos en su cuerpo. Los primeros en arribar a la escena del crimen fueron sus compañeros, quienes identificaron el auto Honda Fit color gris que manejaba. Aunque la llevaron a un hospital en una de las patrullas, debido a la gravedad de sus heridas, la oficial perdió la vida minutos después. No hubo oportunidad de salvarla. La agresión fue demasiado brutal y repentina. Así fue como la mujer se sumó a la lista de crímenes mortales contra agentes de policía perpetrados en Tijuana, un suelo donde ser oficial es un trabajo especialmente riesgoso. De acuerdo con el reporte de la organización civil Causa en Común, el homicidio de Cristina Zavala se convirtió en el número 17 contra policías de Baja California entre enero y diciembre de 2023. Lo curioso es que Zavala se graduó de la Academia Estatal hacía apenas 3 meses, a sus 38 años de edad. Previamente, la mujer había trabajado como agente de custodia penitenciaria, donde, según información recabada por agencias de noticias, se desempeñaba como supervisora de la Delegación Centenario. Con una carrera corta en las calles y sin operativos antinarco en su haber, ¿cuál fue el motivo para semejante agresión de parte de los sicarios narco? La respuesta parecía estar en un robo de droga acontecido semanas antes del asesinato de la oficial. En noviembre de 2023, 2 semanas antes del ataque a Zavala, integrantes del cártel de Sinaloa balearon las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Tijuana. Sujetos a bordo de una camioneta realizaron diversos disparos contra el lugar. Por el hecho, la policía capturó a 2 personas identificadas como Luis Gerardo Lara Vidrio y Jesús Ángel Rodríguez Clemente. El atentado fue una represalia por una incautación de un cargamento de drogas efectuado en el fraccionamiento El Lago. El problema es que durante ese mismo caso, un grupo de agentes fueron suspendidos por su presunta colaboración con el cártel de Sinaloa. Algunos medios periodísticos sugirieron que el modus operandi del fusilamiento de la agente Zavala fue muy similar y que podría haber estado relacionado. Pese a las suspicacias, el misterio continúa y las autoridades no brindaron respuestas satisfactorias. Escuchemos las palabras del padre de la víctima, destrozado y desconfiado de los procedimientos judiciales. Este caso yo siento que es un caso más que se va a ir a archivos ahí nada más. Quizás a lo mejor con el tiempo sí salga algo más. Qué bueno que fuera, que en su tiempo saliera las personas que lo hicieron, ¿verdad? Pero ya como yo veo, pues está muy lenta la cosa. El despliegue policial no logró ubicar a los responsables del tiroteo. Los anuncios de parte de las autoridades fueron decepcionantes, ya que se dieron cuenta de que no tenían la más mínima idea sobre quiénes eran los autores materiales. Nuevamente, la sensación generalizada era que los oficiales se encontraban a merced de los sicarios.
Aún así afirmaron que las teorías que conectaban la muerte de Zavala con el robo de narcóticos no tenían sustento y que las hipótesis de investigación estaban enfocadas en otras motivaciones. Pese a las declaraciones de parte de la Fiscalía General, las cuales buscaban colocar un manto de calma, la sospecha se instaló y es difícil ignorar el historial de cooperación entre policías y bandas narco. Esa sociedad suele terminar de mala manera, lo que coincide con el destino de la oficial Zavala. Por el momento no hay certeza sobre este crimen, por lo que el ataque se suma a los cientos de atentados sin resolver que ocurren todos los días en México. Cada uno de ellos tiene la firma inconfundible de los sicarios del narcotráfico. Como te indicamos al inicio de esta entrega, el ingreso de numerosas agentes femeninas es una buena noticia para la fuerza policial. Cualquier elemento que se suma con el afán de luchar contra el crimen es una herramienta valiosa para un país como México, donde la delincuencia ha llegado a puntos críticos. Desgraciadamente, ese aumento en el cupo también se refleja en cada vez más asesinatos de mujeres que son ajusticiadas, ya sea por cumplir con su deber o por colaborar con el crimen organizado. Al momento de edición de este video, los 3 atentados que repasamos no están completamente resueltos. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta y es probable que jamás las tengamos. Lo que acabas de ver no es un pelotón de fusilamiento ni un ataque militar. Se trata de una emboscada perpetrada por el crimen organizado en la ciudad mexicana de Ensenada, donde una docena de policías fueron regados con fuego de alto calibre por parte de sicarios que atacaron por sorpresa. Las imágenes son brutales y reflejan el estado del crimen organizado en México, donde los cárteles poseen verdaderos ejércitos a su servicio, los cuales pueden doblegar a prácticamente cualquier fuerza de seguridad gracias a su armamento y preparación. Por lo general, el resultado son masacres, con civiles y uniformados muertos por igual. En esta nueva entrega de Militarmente, queremos llevarte hasta el estado de Baja California para que conozcas en detalle ese ataque comando, pero también la seguidilla de atentados que transformaron la región en un territorio en guerra. Desde balaceras a cielo abierto a persecuciones en lancha a toda velocidad, esto pasa cuando el narcotráfico planta bandera. Ensenada es una ciudad portuaria mexicana ubicada en el estado de Baja California, un territorio limítrofe con Estados Unidos, lo que ha transformado la zona en un enclave narco para el trasiego de estupefacientes. Actualmente es uno de los lugares donde más homicidios dolosos se cometen en México, la mayoría atribuidos por el gobierno a guerras entre bandas del crimen organizado. De acuerdo con datos oficiales, solo entre enero y abril de 2023 se ejecutaron allí 721 asesinatos. Si bien históricamente el poblado ha sido un territorio de baja conflictividad, en los últimos años el narcotráfico ha logrado plantar bandera, transformando el lugar en una zona en guerra con eventos brutales. Aunque ocurrieron varios, ninguno de ellos se compara con lo ocurrido el 16 de febrero de 2024. Alrededor de las 10:30 de la noche, en una estación de servicio ubicada a un costado de la carretera Tecate-Ensenada, en la delegación de San Antonio de las Minas, se encontraba un grupo de 12 policías municipales. Los oficiales estaban allí descansando y recargando sus vehículos. Era una jornada como cualquier otra. Nadie podía anticipar la tormenta que estaba a punto de desatarse. Desgraciadamente, los uniformados no se percataron de que en el mismo establecimiento había invitados indeseables. Vigilándolos de cerca se encontraban aparcados 2 vehículos.
una camioneta Volkswagen y un automóvil escolta de marca no identificada. Gracias a las grabaciones efectuadas por una cámara de seguridad, se puede reconstruir el momento exacto en que 4 sicarios, fuertemente armados, descienden de la camioneta para atacar a quemarropa a los policías municipales. 4 hombres completamente encapuchados y cubiertos de equipo táctico utilizaron armamento semiautomático sobre los policías. Fue un fusilamiento, tanto por el nivel militar de las plataformas disparadas, como por la rapidez con la que emprendieron la fuga. De hecho, uno de los agresores continuó disparando aún cuando el vehículo se encontraba en marcha, huyendo del lugar del crimen. Los testigos que se encontraban en el estacionamiento de la gasolinería señalaron que un segundo vehículo supervisó el ataque contra los policías municipales. En los registros audiovisuales puede verse cómo ese segundo automóvil es el que indica la retirada. Evidentemente allí dentro se encontraba un segundo grupo de sicarios encargados de vigilar la zona y comprobar que no hubiera refuerzos militares próximos. La grabación fue compartida en redes sociales e impactó a todo México. La imagen de esos sicarios narco accionando sus armas de grueso calibre contra los elementos municipales que se encontraban a un lado de la estación puso de relieve la capacidad operativa que tiene el crimen organizado en territorio azteca. De acuerdo con fuentes periodísticas que citan testimonios presenciales del atentado, los sicarios hicieron al menos 100 detonaciones contra los uniformados, quienes poco pudieron hacer al verse rebasados en número y armamento. Veamos ahora imágenes capturadas por civiles que estaban en el lugar de los hechos y registraron con sus teléfonos celulares lo que siguió a la brutal balacera. El factor común es el miedo y la desesperación, tanto de los oficiales como de los transeúntes. Algo para la cabeza. Ay, ¿qué le pasó? Pero ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo. Amor, ayúdalo. Amor, ayúdalo, señor, venga, venga. Venga, venga, entre. Amor, ven. ¿Cómo estás? Amor, ven. Ay, Dios mío. Señor, venga. Cierre. La mujer que registró este material le indicó a un oficial que ingresara al comercio de la gasolinera, por miedo a que los sicarios estuvieran dispuestos a regresar y acabar con su vida. Las personas que se encontraban allí fueron el primer auxilio que recibieron los oficiales afectados. Algunos presentaban heridas leves, otros ya no tenían signos vitales. Las autoridades informaron que por estos hechos, el policía Gabriel Cintura Castellanos, de 46 años, falleció en el lugar. Por otra parte, Raúl Alberto Iturrios Maduela, de 47 años, quedó lesionado y fue trasladado a un hospital cercano para llevar adelante una dolorosa y lenta recuperación. El resto de los elementos presentes pudieron escapar con vida, presentando heridas superficiales que no requirieron de atención médica especializada. Tal vez te preguntes cómo fue posible que los atacantes tomaran por sorpresa a una docena de uniformados. Lo cierto es que si bien son una fuerza respetable, no cuentan con el nivel de armamento necesario para hacerle frente a los ejércitos de los cárteles más poderosos. Estamos hablando de sicarios equipados con ametralladoras y fusiles de asalto, que superan ampliamente las pistolas 9 milímetros de los oficiales. Es una lucha desigual y altamente peligrosa. Por estos hechos, en el lugar se hizo una fuerte movilización policíaca. Todo ello mientras agentes de la Fiscalía General de Baja California comenzaron con las investigaciones para dar con los responsables del ataque. La titular de dicha institución indicó que desde el primer momento se entabló comunicación con el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, y con el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, general Leopoldo Tizoc Aguilar Durán. El objetivo de esa colaboración era reunir todos los datos que permitieran identificar y capturar a los responsables de la balacera.
Al día siguiente de la agresión, los medios de prensa se agolparon frente a la oficina de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, para exigir respuestas sobre lo acontecido en la gasolinera. ¿A qué se debía tanta brutalidad? ¿Por qué apuntaron contra un simple grupo de policías municipales? A ver, yo me comuniqué hoy en la mañana con el secretario de Seguridad justamente por el tema de ayer en Ensenada. Hay una comunicación con el alcalde en relación a estos hechos y sí, en las mesas de seguridad hay varias líneas de investigación y por supuesto que se están atendiendo por parte de todas las autoridades competentes. Nosotros siempre vamos a condenar que se atente contra nuestros elementos de seguridad municipal, estatal y federal. Las palabras de la gobernadora no dan esperanzas respecto a la aprehensión de los responsables. Al momento de edición de este video, los autores del atentado no fueron identificados, ni se sabe con certeza a qué facción criminal pertenecen. Solo se cuenta con los escalofriantes registros audiovisuales que repasamos, lo que ayuda a evaluar el nivel de preparación que poseen los sicarios que descendieron de la camioneta. Como te anticipamos al inicio de este video, Ensenada se transformó en epicentro de violencia armada de alto calibre, y desafortunadamente la agresión en la gasolinera no fue el primer hecho preocupante, sino la culminación de una serie de ofensivas. Conozcamos algunos de los impactantes antecedentes que acontecieron en esta ciudad durante los últimos años. El 20 de mayo de 2023 se llevaba a cabo en la delegación de San Vicente un evento conocido como el Cachanillazo, una competencia deportiva automovilística que cada año reúne a familias de la región. Nadie esperaba que aquella jornada de diversión y adrenalina se convirtiera en una fecha nefasta en el calendario. Al lugar llegaron hombres armados y vestidos de negro que tras bajar de una camioneta abrieron fuego contra los asistentes. Las imágenes capturadas en el momento del ataque son escalofriantes y sirven de testimonio visual del horror. A metros de quien está efectuando la filmación, puede verse a un sicario narco abriendo fuego de forma directa contra uno de los tantos vehículos que participaban del evento. La polvareda que se levantó y la gente que huyó de los balazos le dieron a los hechos un aspecto casi de película. El problema es que en México la cruda realidad supera a cualquier tipo de ficción. Como resultado de este ataque sorpresa, el evento terminó con un total de 10 muertos y 9 heridos de gravedad, convirtiéndose en una de las balaceras más mortales de los últimos años. Algunos de los damnificados recibieron atención de emergencia de paramédicos de la Cruz Roja local, que posteriormente los trasladaron a hospitales en el centro urbano de Ensenada. Entre las víctimas del ataque al Cachanillazo fue identificado un sujeto sospechoso. Se trataba de Alonso Arámbula Piña, alias El Trébol, un hombre de 35 años, presunto integrante del antiguo Frente Narco Arellano Félix. El Trébol se dedicaba a la venta y distribución de drogas según reportes periodísticos. Al parecer, dicha persona habría sido el objetivo del ataque armado. El problema fue que los sicarios no tuvieron reparo de la gente inocente que se encontraba entre ellos y su presa. Este sujeto no fue el único relacionado al mundo del narcotráfico que se encontraba en el evento. Reportes preliminares indicaron que otro individuo habría sido abatido en el lugar. Se trataría de Iván P., quien usaba el alias Scarface, también supuesto miembro de los Arellano Félix. La identidad de esta víctima aún es un misterio y no se confirmó si efectivamente era integrante de la pandilla antes mencionada. Tras el ataque, la página de Facebook del evento compartió un pequeño mensaje sobre los hechos. La familia Cachanillazo se une a esta lamentable tragedia. Desafortunadamente, lo ocurrido en el transcurso del recorrido no estuvo en nuestras manos. De todo corazón, lo sentimos mucho por las pérdidas y sus familias.
Nuestras más sinceras condolencias. Estamos tan desconcertados como todos ustedes, ya que nosotros no tenemos nada relacionado con lo que sucedió. Mientras tanto, en el lugar de los hechos, decenas de oficiales analizaron las pistas dejadas por los agresores. A los pocos días de la masacre acontecida en el Ralí, las autoridades pudieron atrapar a los responsables del sangriento ataque. Los aseguramientos de Edgardo N., Hugo N. y Luis Felipe N. fueron resultado de un cateo realizado en un inmueble de la colonia Laureles. La vivienda no tenía número y se encontraba a la altura del kilómetro 6 de la carretera libre Tecate-Ensenada. Debido a movimientos extraños, el sitio fue marcado por la policía como un lugar de interés, según informaron las autoridades de Baja California 4 días después del hecho. En principio, los autores fueron 3 sujetos a los cuales se les decomisaron pistolas, fusiles, cargadores y cartulinas con narcomensajes que iban a ser colgados en la región de Ensenada. En la vivienda en la que se resguardaban, también se encontraron una dosis de metanfetamina, otra de marihuana y una camioneta Ford Expedition color blanco con placas de California. Todo apunta a que no participaban del trasiego de estupefacientes, sino que eran simples pistoleros contratados por cárteles para llevar a cabo el trabajo sucio. En este caso, masacrar a una decena de personas durante un evento al cual asistieron familias con niños. Al parecer, la falta de escrúpulos es una cualidad necesaria para participar de estos operativos. Las balaceras a plena luz del día y en zonas densamente pobladas son una de las grandes preocupaciones de la seguridad mexicana. De buenas a primeras, una jornada como cualquier otra se puede transformar en un verdadero infierno de balas y sangre. Los enfrentamientos entre sicarios y policías no solo ponen en peligro a los protagonistas, sino a la gente que transita las calles. Para entender el calvario que viven en Ensenada, qué mejor que recurrir a un video filmado por una vecina que quedó atrapada en medio de un intercambio de disparos entre uniformados y criminales. Los hechos que acabamos de ver ocurrieron en la comunidad de Camalú, cuando un sujeto se resistió al arresto por cargos relacionados al sicariato y al narcomenudeo. Inicialmente amenazó a los policías con una navaja con la cual logró robar una patrulla que luego estrelló contra otro vehículo. Desde el automóvil oficial tomó un rifle y abrió fuego contra los agentes hasta que fue detenido. Imagínate estar transitando dentro de tu auto cuando de repente comienza un tiroteo de estas características. Nada te asegura que las puertas y vidrios de tu automóvil te protejan de las balas. En cualquier momento, un cartucho policial o narco puede desviarse de su recorrido y transformar tu vehículo en un ataúd sobre ruedas. No queda más que confiar en la suerte y esperar a que la pesadilla concluya. A medida que nuevos frentes se suman a la puja por dominar las plazas de venta de estupefacientes, vivencias como estas son moneda corriente a lo largo y ancho de Baja California. La brutalidad y el alcance de las pandillas narco no solo impacta en el tipo de ataques que logran realizar contra la población, sino en la complejidad y peligro de los operativos policiales que deben ejecutarse. Ensenada es una zona marítima cuya costa es una de las más bonitas en esa región de México. Desgraciadamente, sus aguas también fueron testigo de la violencia. Lo que acabas de ver en pantalla es una lancha narco que fue detectada por las fuerzas de seguridad de Ensenada.
En la jornada del jueves 7 de octubre de 2021, la tripulación de un avión tipo Beechcraft King Air detectó una embarcación menor tipo Go Fast con 3 motores fuera de borda que se desplazaba de manera irregular. Después de notificar a la sala de mando y control de la Segunda Región Naval, se inició un operativo para detener e inspeccionar el pequeño navío. El video en cuestión fue filmado desde un helicóptero que sobrevoló las aguas buscando detener el objetivo, el cual inicialmente trató de eludir la captura aumentando la velocidad hasta el límite de sus capacidades. Afortunadamente, los intentos de huida fueron inútiles y se logró concretar la aprehensión de todos los implicados. En este caso, el botín se componía principalmente de metanfetamina, droga de la cual se incautaron varios cientos de kilogramos que tenían como destino los Estados Unidos. Vale recordar que el estado de Baja California es limítrofe con la potencia norteamericana. Por eso lo eligen numerosos cárteles para trasladar su mercancía hacia los consumidores de dicho país. Los adictos del tío Sam pagan en dólares, lo que supone una excelente ganancia para el frente criminal. El helicóptero que dio persecución a la lancha pertenecía a la Marina de México, una de las fuerzas militares más comprometidas en la lucha contra el narcotráfico. Las naves estaban fuertemente artilladas, pero los elementos lograron disuadir a los criminales sin necesidad de recurrir a métodos letales. El operativo culminó con 5 arrestos y el decomiso de la metanfetamina antes mencionada. Asimismo, se encontraron varios kilogramos de marihuana y un cargamento de combustible de emergencia. Si bien estas son importantes victorias, lo cierto es que representan apenas una gota en el océano de sustancias ilegales. Por cada cargamento que es capturado, otros 10 llegan a su destino, alimentando un negocio que lubrica sus engranajes con la sangre de inocentes. La actualidad de Ensenada y de toda Baja California es un ejemplo perfecto para entender de qué manera el narcotráfico degrada la calidad de vida de una población. Una bella ciudad costera, otrora tranquila, se convierte en una región peligrosa donde las personas no tienen la seguridad de que volverán a sus hogares. Una visita a la gasolinera o una salida familiar para presenciar un evento automovilístico puede ser el punto final. Desgraciadamente, la crítica situación que se vive en el estado limítrofe con Estados Unidos no parece tener una solución simple y rápida. Requerirá de años de trabajo y de esfuerzos policiales para que el crimen organizado no logre plantar bandera de forma permanente. Así llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenido enfocado en los hechos más recientes acontecidos en México, te recomendamos que te suscribas y actives las notificaciones. Así podrás estar al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.